El Congreso de la Mañana. Seguimos en vivo en el Congreso de la Mañana. Gracias por permanecer con nosotros a través de Coco TV en este espacio que es la voz del pueblo, el Capitolio de la comunicación de la República Dominicana. Y como lo somos, así en este momento vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que ha tenido diferentes reclamos, ha tenido diferentes solicitudes, peticiones, pero falta mucho todavía por regular y mejorar en este sentido. Vamos a conversar con la directora del Centro Educativo Continua y Ejecutiva de la Universidad OIM, y en este caso sobre la conferencia por un Santiago más inclusivo. Aprendamos lengua de señas, que auspicia esa institución en Santiago. Y vamos a hablar sobre este tema, que en el día de hoy a las 6:30 de la tarde habrá un evento en este sentido, a propósito de que hace unos días era el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Está con nosotros nuestra invitada Susan Pichardo. Susi, bienvenida Susan, y gracias por estar con nosotros en el Congreso de la Mañana. Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad de venir a este medio a hablar sobre este tema que para mí y nuestra institución es muy importante. Definitivamente. Justamente Patricia decíamos sobre la Asamblea de la ONU. Yo decía eso mismo, que no pude hacer la conexión de terminar el bloque anterior e introducirte, porque vi todos los discursos de los presidentes de la Asamblea de la ONU. Y ya uno está acostumbrado a ver en un cuadrito pequeñito a alguien con las señas. Sin embargo, no vi ningún discurso de la ONU con el lenguaje inclusivo. O sea, que las personas con esa condición, que no sé, porque a eso me gusta esa discapacidad, no pudieron o tienen que buscar quizás otro escenario para poder entender un tema tan importante para todos. Y cuando digo todos, también esa comunidad tiene el derecho de saber qué está haciendo ahí. Entonces, a raíz de que tú venías, me di cuenta de eso. Entonces, nosotros no estamos sensibles al tema. Todavía. Y estamos hablando de este organismo. Susan, ustedes tienen un evento en el día de hoy. Hace varios días era el Día Internacional de la Lengua de Señas. Cuéntenos exactamente de qué se trata este evento y cómo va la República Dominicana en ese punto. Bueno, precisamente es un tema que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, y sí es verdad que está en pañales en nuestro país, sí, como en otros países, pero bueno, me toca trabajarlo desde nuestra ciudad de Santiago, en EXAE, que es la Escuela de Educación Continuada y Ejecutiva. Precisamente en el día de hoy tenemos una conferencia a raíz de que el pasado lunes fue el Día Internacional de Lengua de Señas y mañana es el Día de los Sordos o Personas con Discapacidad Auditiva. Es un tema que nosotros lo hemos tomado y vamos a tratar de aportar a través de la capacitación ese granito que necesita nuestra ciudad. Para mí es importante porque yo veo que todo el mundo lo trata como si fuera no solamente una discapacidad, sino como que una debilidad, una forma para aislar como a que esas aíslan. personas. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Santiago hay un centro nacional que dan este tipo de enseñanza, de aprender esta lengua de señas. Pero yo entiendo que toda institución educativa debería de contar con un personal que lo sepa. Sí. Porque imagínate tú qué plus sería para todos los colegios de Santiago que dentro de su currículum pudieran ofrecer la educación también para personas con esta discapacidad auditiva. Y precisamente la semana pasada estuve viendo que en la graduación de la Pucamaima en Santo Domingo elogiaron a una joven con discapacidad auditiva que se graduó. Sí. Entonces, yo entiendo que todas las instituciones educativas deberían de dar participación a que tengan un personal que puedan y ofrecer en su currículum a estas personas que tienen la discapacidad y poderse capacitar como cualquier otra persona. El día que se conmemoraba el Día Internacional del Lenguaje de Señas, yo decía en uno de los espacios de los programas que hago que deberíamos aprender, como usted ha dicho, pero también decía, lo que pasa es que como no es una forma de comunicarse comercial, entonces a la gente no le interesa, no le importa, pero conocemos y hemos tenido personas cercanas, y justamente preguntaba en uno de los programas que
¿cuántos de nosotros conocíamos, eso fue en el programa de radio, teníamos compañeros de trabajo con esta condición? O sea que tenemos un problema. Si salimos a las calles y preguntamos, ¿usted tiene un compañero de trabajo? Salen en algunas empresas, pero en muchas empresas no tenemos esa metodología, no tenemos ese sistema de poder introducir a personas con esta condición. Entonces ahí tenemos una debilidad laboral. Entonces, ¿qué se va a hacer en la nación en ese sentido? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen y cuáles son las propuestas también? Mira, yo investigando, estuve leyendo más o menos en el año 2023, hay una estadística que dice que en el país hay aproximadamente casi 98,000 personas con discapacidad auditiva. Me imagino mal contados. Sí. Y que de esa cantidad solamente un 35% ha tenido la oportunidad de estudiar. Entonces eso te dice mucho. Claro. O sea, lo veo como una discriminación, o sea, se oye Sí, como lo algo es. muy grande. Una discriminación del Estado dominicano, no una discriminación individual, una discriminación del Estado. Pero entonces las instituciones peor privadas todavía. pueden aportar, proporcionando personal que le pueda dar este tipo de capacitación a las personas, porque son personas como tú y yo, tienen derecho de capacitarse, de trabajar. Claro. Como todo el mundo. De acceder a la información, porque es que los tenemos aislados, como bien dice, es una discriminación. Porque nosotros, al no saber cómo expresarnos, al no saber cómo comunicarnos con ellos, lo apartamos. entonces definitivamente. Y entonces, esta conferencia que tienen, que es ya hoy, a las 6:30 de la tarde, ¿está dirigida a público general o a quién está dirigida esta conferencia? Esta conferencia está dirigida al público en general. Hemos invitado inclusive instituciones que tienen que ver con turismo de la ciudad de Santiago, Excelente. porque entendemos que estas instituciones que reciben personas de fuera, y no solo de fuera, también personas de la ciudad, van y quieren aprender y quieren escuchar sobre los diferentes atractivos que tienen estos lugares y no cuentan con esto. Por ejemplo, yo estuve en Colombia hace más o menos como un mes y en todos los lugares que yo fui, estaba a la disposición de lengua de señas. O sea, afuera había un letrero que decía, está disponible lengua de señas. Y ya realmente es algo que tú lo estás viendo en todas partes. Sin embargo, aquí, ahora mismo nosotros hablando, ustedes deberían de tener una persona haciendo señas para que el sordo pueda estar entendiendo lo que estamos hablando. O sea, que también los medios de comunicación se han quedado atrás. Que ahí era mi inquietud y fue cuando... Porque uno no lo tiene pendiente, de verdad, y asumo la culpa o no sé, la responsabilidad, por la falta de información, la falta de educación, la falta de orientación y la falta de asumirlo uno. Hasta que yo no vi que tú venías a esta conferencia, yo no me percaté que en ese discurso de la ONU no había nadie haciendo eso. Hasta que tú no lo dices ahora, no me percato que nuestro contenido no llega a una población considerable, porque como me dice Randy, son muchos. Sí, yo te di una estadística que yo encontré del 23, o sea, no había una más 28,000. 98,000. Casi 100,000 personas. Casi 100,000 personas. Y como tú bien dices, es una estadística que no necesariamente sea acorde a la realidad. Claro, porque si ese niño nunca fue a la escuela, no, posiblemente hay muchas personas que no se tiene la idea de su existencia. Aparte de que, ok, está declarado y ya, pero no se sabe que es sordo mudo. Y claro, ¿no? Y la misma familia lo aparta. Sí, en la familia, en muchas. Entiendo que hoy en día eso ha cambiado, usted me dirá, pero entiendo que muchas familias ya están aprendiendo también el lenguaje de señas, están aprendiendo, pero hace un tiempecito no había interés de eso. Pero es que la lengua de señas también no solamente para las personas con discapacidad auditiva, también para los niños autistas. Hay muchos niños autistas que como no pueden comunicarse le enseñan las lenguas de señas. Yo le voy a enseñar una a ustedes. Claro. ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué? Te quiero, te amo. Ok. Ya te lo aprendiste. Te quiero, muy fácil. ¿Y qué significa esto, Susi? No, todavía eso no sé. Porque ahora es que me yo te pregunto. No, yo te pregunto porque mi sobrinito nieto tuvo problemas para hablar. Él tiene 3 años y ahora se desató, lo sobreestimulamos. Pero él hablaba como por señas. Se revisó puede todo. ser que le estén dando ese tipo de Entonces la capacitación. mamá
como que están, y por ejemplo, que si él quería más, él hablaba con señas, yo no sé qué seña y quién se le inventó, pero la mamá le entendía, y yo a veces le decía, deja de hacerle señas para obligarlo Porque si desde mi ya le ignorancia. está... Porque nosotros nos rehusamos a eso. Yo decía, deja de hacerle señas para que él tenga que obligarse a hablar. Oye, mi bruto, o sea, lo reconozco. Y él hacía un reguero de señas y yo no sé de dónde la sacaba. Entonces, hablaba con mi esposo de eso mismo, de que nosotros lo vemos como malo comunicando por señas, sin embargo, nosotros debemos de asumirlo, porque si yo estoy hablando contigo y puedo hacer algunas señas que hago que el otro pueda también entender, pues avanzamos doble. Claro que sí, definitivamente. Tenemos una escuela en Santiago que justamente el señor Nelson Javier, el cocodrilo, le solicitó al presidente en el LA semanal, pues son mayúsculas, la L y la A, LA semanal, en Luis Abinader semanal, en Santiago, en el Teatro del Cibao, hace unos meses, le solicitó que tuviera la disposición de aportar al remozamiento, o más que al remozamiento, a evitar que se cayera encima la estructura de esa escuela, Escuela Nacional de Sordos en Santiago, en la Juan Pablo Duarte. El presidente le indicó al ministro de Educación, el señor Hernández, a que conversara con Nelson Javier y se verificara esa escuela, y fueron unos ingenieros a verificar. Confírmenme si se pudo hacer algo, si se reestructuró, si se evitó que se cayera a pedazos. No sé si tienen la información. Realmente se pudo... no tengo ese tipo de información. Okay, bueno, pero sí, yo le puedo decir, escúchame, que precisamente las personas que nosotros tenemos invitadas hoy en la conferencia es la directora de la Escuela Nacional de Sordos. Perfecto. De Bueno, aquí de pues Santiago. vamos a darle Por lo que seguimiento. le extiendo entonces también a ustedes la invitación. Realmente quise preguntarle, pero yo sé la respuesta. No se hizo nada. No se hizo nada, a pesar de que Luis Abinader le dijo, le dijo al ministro, no, lo que pasa es que quería que ella lo dijera, si ella tenía la información, Ella pero no no se lo va hizo a nada. decir. No se hizo nada. No, ya no sabe. El presidente de la República le ordenó o le pidió al ministro de Educación que conversara, que se acercara a la Escuela Nacional de Sordos en Santiago para... No es que quiere que la pongan bonita, no, es que se está cayendo. En Carcoma. ¿A Furcal o a Miyagi? No, a Hernández. No, porque Furcado hace tiempo. Eso fue hace como 3 meses, 5 meses. Tú también le dices a Miyagi. Que el presidente estaba aquí en la única LA semanal que ha hecho. Entonces, Sagrario estábamos juntos, estábamos al lado, Sagrario y yo. Y se le pidió al presidente, el Nelson Javier le pidió eso. Y no se hizo nada. La única escuela que hay en Santiago, ¿verdad? Y en este caso se le pidió, pero el señor Hernández no le hizo caso, no se comunicó con Nelson Javier, fueron a ver, pero de ahí no se hizo más nada, y eso es penoso. La única escuela para sordos mudos que hay en Santiago, que se está cayendo a pedazos, se le está comiendo la carcoma, y es un centro, una ONG. No es un centro público, o sea que tampoco hay una subvención considerable por parte del Estado Dominicano. Se está cayendo, la madera se le está carcomiendo literalmente, es literal, y no se hace nada en ese sentido. Pero lo más probable es que el presidente cree que eso se remozó. Bueno, Muy pues probablemente. entonces estamos hablando de que mucha Sí, gente porque le dio está la mintiendo orden. al presidente. Le está mintiendo al presidente porque es que si el presidente dice, resuelve eso, se lo dijo a sí mismo. Comunícate con Nelson Javier y resuelvan eso. Y no se hizo nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con cuentos y cuentos y cuentos? Con un problema que una institución, la Escuela Nacional de Sordos en Santiago, está aportando para resolver. Y ni siquiera hay un aporte por parte del Estado Dominicano. Pero dile algo a la primera dama. Para que, Pero lo que pasa es que ella ustedes tienen a Susi en el medio. Para etiquetarla, para que la primera dama se lo diga. No, Ustedes no, tienen porque- a Susi en el medio y Susi no es política. No, porque Susi- nosotros estamos No, diciendo no, aquí las eso cosas no. como son. Claro, pero ella vino aquí Ahora, a no queremos inventarnos meter a Susi en una problema. conferencia que considero que todo el que esté disponible hoy a las Deberíamos 6:30 ir. debería de ir. Yo no me incluyo porque tengo un compromiso previo. Sin embargo,
entiendo también que aquí en este Congreso nosotros asumimos muchos compromisos y responsabilidades y dejamos a otros con unos compromisos abiertos. Y como parte de la comunicación, nosotros debemos de asumir el lenguaje inclusivo en nuestro accionar. Aunque sea poquito, ya Susi me enseñó que esto es te quiero, te amo. Poco a poco nosotros podemos incluir, porque nosotros hablamos con las manos, nosotros podemos incluir sí. en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje no verbal, muchísimas señas que pueden ayudarnos y ayudar a esas personas a comunicarnos, a entendernos y por supuesto si nosotros vemos en la calle también a responder ante una necesidad de alguien que no se puede expresar. Sí, sí. Y lo más importante es que sean incluidos dentro de los lugares de trabajo, porque a veces también Claro. lo discriminan porque no saben. Claro. Claro. Entonces son personas que tienen la misma capacidad que cualquier persona de nosotros a ejercer cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, Randy, dale. Y un problema de esto es que la discriminación que se da por el tema del lenguaje, es decir, no nos podemos entender con ellos y no hacemos Exacto. ningún sacrificio Ningún sacrificio. por entendernos con ellos, los estamos excluyendo en términos sociales y en términos económicos. Y un ejemplo de eso es cuando nosotros vamos a los ayuntamientos. Nosotros vamos a ver discapacitados auditivos, pero ¿dónde lo vamos a ver? En el camión de la basura. O sea, y no es que es un pecado trabajar en el camión de la basura, pero también... Pero no es que sea solo ahí. Pero podemos empezar Claro. por Pero algunos oficios, como dice nosotros Randy. los vemos, pero es ahí que los vemos. Exacto. Es solo ahí que los sí. vemos en todos los ayuntamientos. Sí. Y es precisamente porque hay todo un proceso y un sistema de exclusión hacia Claro. esa comunidad. Y debemos parar eso, porque yo creo que son seres humanos igual que cada uno de nosotros y tienen los mismos derechos a desarrollarse igual que nosotros. ¿Cuáles oficios, labores? A veces nosotros pensamos y no nos damos cuenta, por lo menos en esta etapa todavía, porque vamos en una etapa de reconocimiento, también de tratar de ir aprendiendo. Pero hoy en día, en este momento, con la falta de conocimiento que tenemos, ¿cuáles oficios ustedes entienden e identifican que las personas sordomudas podrían ejercer sin ningún inconveniente, sin la necesidad quizás todavía de que todo el mundo aprenda el lenguaje de señas, que es algo que deberíamos? Nos ayudaría también a nosotros. O sea, cualquier persona que aunque pueda hablar, pueda escuchar, que nos podamos comunicar en muchos momentos que no podemos conversar y podamos comunicarnos también de esta manera, pues sería ampliar. Es otro idioma, por así decirlo. Pero ¿han identificado algunos que ustedes puedan entender? Yo entiendo que una persona con discapacidad auditiva puede hacer cualquier trabajo. Lo único que no va a hacer es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Exacto. Hablar en oratoria. Ok. Pero después, si tiene su lengua de señas, puede estar aquí en el programa ahora mismo Sí. haciendo la seña de lo que estamos hablando nosotros. Pero son personas como cualquier otra, aprenden Ok. cualquier oficio, cualquier Lo carrera. que pasa es que nuestra y lo mente pueden nos hacer. limita y decimos, bueno, no, es que este trabajo, por ejemplo, mesero, por decir algo, ¿cómo lo va a hacer una persona que no escuche? Pero que no tiene hay discapacidad de los hay brazos que ni de los implim- pies. Pero yo te voy a simplemente- poner algo más complejo. Puede ser un programador. Sí, claro. de Claro. todo. Claro que sí. claro. Incluso el lenguaje de programación no es el que nosotros entendemos. Un creativo. No, es otro ¿Eh? idioma. O es sea, otro creativo, idioma. y es algo, muchísimas y es cosas. algo extremadamente técnico. Sí, También, es redactor, periodista, escritor. Miren, nos escritor. dicen desde la plataforma de YouTube, uno de nuestros seguidores, que 90,000 personas con discapacidad es un potencial enorme de capital humano inutilizado. Un país en desarrollo tiene que aprovechar todos sus recursos disponibles. Gracias a Miguel, creo que nos está viendo desde Virginia. Un saludo Sí, para él. Un pero abrazo, muy un bien. abrazo. Nosotros la verdad que valoramos que personas como tú asuman esta causa y que vengan medios para hacernos a nosotros sensibles ante esa necesidad, porque solamente desde el conocimiento se puede crecer y aportar, y nosotros pecamos precisamente por estar desinformados, tanto de la necesidad como de que podemos incidir. Éxitos en esa conferencia y por favor usen este congreso para publicitar todo lo que tengan que ver, bueno, no solamente con el lenguaje de señas, sino que tú diriges La institución. tú diriges el departamento, El departamento. de diplomados, de talleres, de especialidad después de la universidad.
para seguir creciendo. Este espacio queda abierto, Susi, y bueno, nosotros La vamos... invitación, entonces, exacto, ahí este para evento. que ella despidas el segmento invitando a todos al evento. Así es. Bueno, pues le invitamos a todas las personas que se puedan identificar con esta causa. Vamos a estar escuchando las personas que están dirigiendo la Escuela Nacional de Sordos Mudos de la ciudad de Santiago en nuestros salones de EXAE, que es la institución de educación continuada y ejecutiva de la Universidad Dominicana OIM, hoy a las 6:30 de la tarde en nuestras instalaciones en la Plaza Madera. En la Plaza Madera, Avenida Estrella Sadalá, entre la Juan Pablo Duarte y 27 de febrero. Frente al Huacalito. Frente al Huacalito en el cuarto nivel, en el cuarto piso. Vamos a apoyar, esto es gratuito y es para todos. Vamos a aprender y a conocer lo que está pasando en nuestro país en el sentido de las personas sordos, sordomudas y el lenguaje de señas. Vamos a aprender un poco de esto. Gracias, Susi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros regresamos en breve, no se muevan. El Congreso de la Mañana.